¿Crees que una persona puede regresar completamente cambiada después de una guerra, como si hubiera tocado el cielo? No solo con marcas en el cuerpo o en los ojos, como suele ser, sino con algo más. Un aura de paz que contrasta con todo el infierno vivido. Yo tampoco lo creía, hasta que mi abuela me contó lo que le pasó a mi abuelo. Dijo que el hombre que se fue a la guerra no era el mismo que regresó, y no fue por frialdad ni por un trauma profundo. Al contrario, dijo que regresó con el rostro de un santo. Llevaba años desaparecido. Ninguna carta, ninguna señal, ninguna noticia. Su familia casi lo daba por muerto. Su ausencia pesaba como una herida abierta, de esas que el tiempo no cura. Pero un día, sin previo aviso, apareció. Estaba vivo, de pie, pero con una serenidad tan extraña, tan inusual, que incluso su propia esposa dudó en abrazarlo. Repetía a cualquiera que la escuchara: «Este hombre tiene ojos del cielo. Habla como si hubiera estado con Dios». Y de niño lo escuchaba con desgana, como si fuera solo una bonita metáfora. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que decía no era una exageración. La forma en que se movía, la forma en que hablaba, la forma en que nos miraba. Había algo diferente allí. No gritaba, no se enojaba. Tenía un silencio que perturbaba a quienes constantemente entraban corriendo. Y las palabras que elegía, siempre con calma, con dulzura, como si cada frase fuera una oración disfrazada. Para quienes miraban desde afuera, podrían pensar que era solo un anciano de voz suave. Pero quienes vivían con él, lo sabían. Sabían que había algo sagrado detrás de esa mirada profunda. Algo que ni siquiera años de sufrimiento y añoranza podían borrar. Y lo más extraño es que nunca hablaba de la guerra. Nunca. Era como si hubiera regresado de otro lugar. Un lugar que nadie aquí conocía. ¿Has conocido alguna vez a alguien así? ¿Alguien que lleva en su silencio un poder mayor que cualquier grito? ¿Alguien que con solo estar presente cambia el entorno que lo rodea? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. No es solo una historia de superación. Es una de esas historias que nos hacen cuestionarlo todo. El sufrimiento, el propósito del dolor e incluso nuestra perspectiva espiritual. En aquel entonces, nadie hablaba mucho de fe, visiones ni milagros. Todo era muy sensato, muy racional. Pero su presencia sacaba a la luz una especie de verdad oculta. La gente lo buscaba solo para conversar, como buscando consejos que iban más allá de la lógica, de la razón. Y él escuchaba, siempre con atención, con esa mirada serena y directa, como quien ha visto lo peor del mundo y aún así ha elegido la paz. Recuerdo un día que le pregunté si había visto algo durante su ausencia. Miró al cielo y respondió: «Lo que vi, no puedo expresarlo con palabras». Pero después de eso, nunca volví a ser el mismo. Esa frase me persigue hasta el día de hoy, porque siento que hay algo ahí que él quería guardar para sí. Pero su forma de vivir, la forma en que influyó en quienes lo rodeaban, decía más que cualquier relato. No solo regresó diferente, regresó transformado. Y no porque sobreviviera, sino porque lo conmovió algo que ninguno de nosotros puede explicar. Y tal vez, solo tal vez, esta historia sea más real y cercana a la tuya de lo que imaginas. Y lo que más me impresiona, incluso después de tantos años, es que este cambio no se limitó a él. Se extendió. Como si la transformación que experimentó fuera una especie de semilla plantada en el alma de nuestra familia. Las conversaciones cambiaron. La forma en que lidiábamos con los problemas también cambió. E incluso los silencios, que antes dolían, se volvieron respetados como espacios sagrados. Fue como si su presencia nos enseñara, sin palabras, que hay algo más allá del dolor, algo que no se ve con los ojos, pero se siente, en el espíritu. Así que, si esta historia te llega al corazón, te recuerda a alguien o te trae un viejo recuerdo, comenta abajo. Dime, ¿alguna vez has sentido que alguien que pasó por un momento doloroso regresó diferente? ¿Más tranquilo, más sabio, más espiritual? A veces, cuando compartimos estas experiencias, no solo encontramos respuestas, sino que también inspiramos a otros a ver sus propios procesos de otra manera. Y eso es lo que quiero construir aquí,
Un espacio real y sincero donde la fe, la emoción y la verdad se encuentran. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te haya llamado la atención y aprovecha para darle me gusta al video. Realmente ayuda a que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Y si quieres seguir estas historias que nos conmueven y nos hacen reflexionar, suscríbete. Preparo cada video con mucho cuidado, porque sé que hay personas al otro lado que necesitan escucharlo, como yo lo necesité. Ahora, sigamos adelante, porque hay algo que necesito contarles sobre una noche en particular. Se fue como tantos otros hombres de aquella época, con el corazón apesadumbrado y los ojos llenos de un silencio que lo decía todo. La guerra lo llamaba, ¿y cómo podía negarlo? Mi abuelo era de los que creían que, incluso ante el caos, existía el honor. Pero por muy firme que fuera el apretón de manos con los oficiales, por muy solemne que fuera el último abrazo en casa, nada preparó a mi abuela para lo que vendría después, el vacío. Su desaparición no fue como en las películas, con cartas manchadas de sangre ni comunicados oficiales. Fue una desaparición silenciosa, sin pistas, sin explicación. Un día estaba allí, con su uniforme y prometiendo volver, y al siguiente, solo el eco de su ausencia. Mi abuela decía que las primeras semanas fueron insoportables, como un duelo incorpóreo. Cada día era un duelo entre la fe y la desesperación. Miraba la puerta principal con la inocente esperanza de que en cualquier momento entrara por la puerta con esa sonrisa torcida que solo él tenía. Pero los meses se acumularon. Los vecinos dejaron de preguntar y sus miradas empezaron a cambiar. Algunas con lástima, otras con esa compasión que duele más que consuela. El impacto en la familia fue profundo. Fue como si le hubieran arrancado el alma a la casa. Mi madre, aún joven en aquel entonces, lloraba porque no entendía por qué su padre no regresaba. Y mi abuela, aparentemente fuerte, se derrumbaba, cada noche cuando todos dormían. Lo más difícil fue la falta de respuesta, porque la ausencia sin explicación es una especie de tortura lenta, que te roba un poco de cordura cada día. Mi abuela se negaba a aceptar que él había muerto. Decía que sentía en su corazón que seguía vivo. No sabía dónde ni cómo, pero algo en su interior se negaba a rendirse. Y por mucho que todo a su alrededor intentara empujarla a la conformidad, ella se resistía. Y rezaba. Rezaba mucho. Y fue durante esta larga espera que la fe de mi abuela comenzó a transformarse en algo aún más profundo. Ya era una mujer religiosa, pero ese vacío la impulsó a un nuevo nivel de entrega. La oración dejó de ser solo una práctica para convertirse en un diálogo íntimo con lo divino. Hablaba con Dios como se le habla a un amigo que ha desaparecido pero que algún día responderá. Las lágrimas que caían durante el rosario eran silenciosas, pero cargadas de una fuerza que solo quienes han amado profundamente pueden comprender. Incluso cuando todos le decían que siguiera adelante, que era hora de aceptar, ella simplemente sonrió dulcemente y dijo: «Mi esposo aún tiene una misión». La verdad es que nadie sabía qué había pasado. Ni noticias, ni pistas. Y el tiempo, implacable, intentaba borrar su presencia de retratos, recuerdos y conversaciones. Pero no de su memoria. No de su alma. Y fue así, en este silencio mezclado con oración, que mantuvo viva la esperanza. Una esperanza que, con el paso de los años, empezó a parecer una locura para otros, pero para ella era la única verdad con sentido. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la forma en que regresó, y todo lo que sucedió después, revela algo que desafía toda lógica humana. Una revelación que transformó no solo la vida de mi abuela, sino la de toda nuestra familia, y quizás transforme la tuya también. Durante los primeros meses, aún había cierta rutina esperanzadora. Mi abuela se despertaba, preparaba café como si él todavía fuera sentarse a la mesa y dejaba la radio encendida constantemente, intentando enterarse de alguna noticia. Las cartas, las pocas que había logrado enviar, eran leídas una y otra vez, hasta que el papel se deshilachaba por los bordes. Pero llegó un momento en que las cartas simplemente cesaron. Su nombre ya no aparecía en ninguna lista, ni entre los vivos ni entre los muertos. El batallón al que pertenecía se había disuelto, disperso en medio del caos del conflicto.
Y con el tiempo, incluso los oficiales dejaron de responder. Lo que siguió fue un duelo sin ceremonias, un duelo silencioso. No hubo velorio ni despedida, solo silencio. Un silencio denso que se extendía por los rincones de la casa como una sombra incontenible. Mi abuela siguió haciendo lo mismo de siempre: lavar la ropa, encender velas, coser a la luz de la tarde, pero con la mirada perdida. Había algo en ella que se resistía, que se negaba a ceder a la desesperación. Decía que sentía, al rezar, que su corazón aún latía en algún lugar del mundo. Era como si su alma estuviera conectada a la de él por un hilo invisible, y por muy tenue que fuera ese hilo, ella nunca lo soltó. Fueron años difíciles. La casa se volvía más silenciosa con cada cumpleaños que pasaba sin él. Los amigos empezaron a evitar el tema. Los vecinos, que antes le habían ofrecido ayuda, empezaron a tratar el caso con esa lástima asfixiante, como si le dijeran, con la mirada, que debía aceptar la realidad. Pero mi abuela nunca permitió que esa mentalidad se apoderara de su corazón. Mientras todos los demás parecían rendirse, ella se arrodillaba cada noche, apretando con fuerza el rosario entre los dedos, y rezaba como si cada palabra fuera una semilla sembrada en el cielo. Y quizá lo era. Nunca dejaba de poner un plato extra en la mesa. Era un gesto sencillo, pero lleno de fe. Era como si, al hacerlo, le dijera al universo: sigo creyendo. Y esta fe no era solo una creencia religiosa, era una forma de vida, una postura ante el dolor, una forma de decir que, incluso sin ver, confiaba. Y esto, con los años, también empezó a moldear a quienes la rodeaban. Su familia aprendió de su silencio, de su serena firmeza, de su manera de mirar al cielo sin pedir explicaciones, simplemente confiando en que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Recuerdo que mi madre me contaba cómo, a veces, se despertaba en mitad de la noche y veía la luz de la sala encendida. Y allí estaba ella, mi abuela, arrodillada, con el rosario en la mano, murmurando oraciones que solo ella y Dios entendían. No eran oraciones desesperadas, eran profundas, casi serenas, como si ya supiera en el fondo que un día él regresaría, pero que necesitaba permanecer en comunión con lo divino hasta que ese día llegara. Me hace pensar en cuántas veces en la vida nos sentimos tentados a rendirnos solo porque el tiempo parece demasiado largo. Pero hay algo sagrado en quienes eligen esperar con fe, incluso cuando todo parece contrario. Con el paso de los años, su fe se fortaleció, más silenciosa, pero también más poderosa, y es curioso cómo, incluso sin decir palabra, transformó el ambiente. Era como si ese sufrimiento oculto se hubiera convertido en una especie de altar invisible dentro de la casa, un altar hecho de memoria, esperanza y resistencia, y aunque nadie más creía, ella mantuvo la vela encendida. No por superstición, sino como símbolo. Él estaba vivo. Y de alguna manera, sabía que su reencuentro seguiría formando parte de esta historia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando finalmente regresó, nada, absolutamente nada, era igual. Y ahí es donde empieza el verdadero misterio. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. El día de su regreso empezó como cualquier otro. El cielo estaba nublado, el aroma a café inundaba la casa y mi abuela, como siempre, ya sostenía su rosario. Era una mañana silenciosa, de esas que no prometen nada. La ropa se secaba en el patio, los vecinos pasaban con sus maletas, y dentro de la casa, el mismo ritmo de siempre, apacible, medio suspendido en el tiempo. Hasta que, de repente, un sonido lo destrozó todo. El pomo de la puerta giró lentamente. Nadie llamó, nadie gritó. Simplemente giró. Y la puerta se abrió. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Mi abuela levantó la vista y se quedó allí, paralizada. En la entrada de la casa, de pie en el umbral como una presencia entre dos mundos, estaba él. Su cuerpo era el mismo, o al menos muy parecido. Sus rasgos faciales aún eran reconocibles, aunque más envejecidos, marcados por una dureza que el tiempo y el sufrimiento suelen moldear. Pero había algo más allá, algo que escapaba a la lógica y a la explicación común. Lo que hizo a mi abuela retroceder medio paso no fue el miedo ni la sorpresa,
Fue la sensación casi física de estar ante algo sagrado. Más tarde contó que en ese primer segundo sintió como si estuviera ante un semáforo en rojo. No era visible, no literalmente, pero sí perceptible. Un brillo sutil que parecía emanar de su interior. Su mirada, en especial, era diferente, profunda, firme, pero inexplicablemente serena. No había rastro de confusión, miedo, ni prisa. Era como si llevara en sus ojos una certeza que el mundo había olvidado. Y su forma de hablar, mi abuela juraría que era suya, pero el tono era de otro mundo. Suave, mesurado, como si alguien supiera exactamente lo que decía y por qué. He vuelto, fue lo que dijo. Nada más. Pero esas dos palabras fueron como un terremoto. Dijo que su cuerpo temblaba. Sentía las piernas débiles. Pensó que estaba alucinando, un sueño lúcido, una ensoñación tras años de oración. Pero él estaba allí, físico, real, respirando, y sin embargo, tan diferente que era difícil procesarlo todo de una vez. Era como si el hombre que se había ido a la guerra hubiera muerto, y en su lugar hubiera regresado alguien transformado. Al enterarse de la noticia, los vecinos acudieron a verlo. Todos querían presenciar el regreso del hombre perdido hacía tanto tiempo. Pero incluso quienes lo conocían de antes murmuraban que algo extraño estaba sucediendo, no en un sentido negativo, sino sobrenatural. Hablaba poco, sonreía dulcemente, y parecía poseer una calma que impregnaba la habitación. Incluso el cachorro de la casa, ya viejo y gruñón, se echó a sus pies como si lo hubiera reconocido. E incluso quienes nunca habían creído en milagros, salieron de la casa pensativos, como si hubieran tocado un misterio. En los días siguientes, apenas habló de lo que había vivido durante la guerra. Cuando le preguntaban, desviaba el tema con delicadeza, como si supiera que algunas verdades son demasiado grandes para resumirlas en palabras. Pero de vez en cuando se le escapaba una frase, un gesto, un silencio prolongado, dando la impresión de haber caminado por tierras inalcanzables para los ojos humanos. Una noche, mi abuela se despertó y lo encontró de pie en el patio, mirando al cielo. Simplemente, dijo, allí oí lo que solo oyen los ángeles. Ella no insistió. Comprendió que había cosas que él jamás contaría, no porque las ocultara, sino porque lo que había vivido era demasiado sagrado para ser traducido. Con el paso de los días, esa sensación de extrañeza se transformó en algo aún más profundo. Una mezcla de reverencia, curiosidad y, para algunos, incluso desconcierto. Mi abuelo ya no era solo el hombre que había regresado de la guerra. Era como si hubiera atravesado algo invisible, algo que cambió no solo su apariencia ni su forma de caminar, sino su esencia misma. Hablaba poco, no por arrogancia ni por trauma, sino por una decisión casi sagrada. Era como si cada palabra que salía de su boca tuviera peso, un propósito. Y quizás por eso, cuando decía algo, incluso una frase sencilla como «La paz empieza contigo» o «Cuida el silencio», se nos quedaba grabado. Resonaba. Nos conmovía de una forma inexplicable. La gente en la calle, en el barrio, incluso gente a la que nunca había visto, empezó a buscarlo solo para escuchar. Algunos se marchaban entre lágrimas, otros en silencio, con los ojos húmedos, como si los hubieran visto de principio a fin, incluso sin decir una sola palabra. Su presencia se volvió casi magnética, no porque buscara atención, todo lo contrario, sino porque había una especie de paz en él que el mundo, en su afán desesperado, casi ha olvidado que existe. Pasaba horas en el patio trasero, contemplando el cielo, o sentado a la sombra del mango con Ney, el rosario en la mano. Era común verlo rezar en silencio, como si estuviera conversando directamente con algo, o alguien, que solo él podía oír. Y lo más impresionante, parecía saber cuándo alguien necesitaba ayuda. A veces, incluso antes de que la persona pidiera ayuda, él ya estaba allí, ofreciendo una palabra, un gesto, una oración, como si llevara dentro una especie de radar espiritual que detectara el dolor ajeno. Mi abuela decía que ya no era el mismo hombre que había conocido. Y no los decía con tristeza, sino todo lo contrario. Lo decía con un brillo en los ojos, como si presenciara algo excepcional.
Volvió con cara de santo, decía. Y nadie se reía. Nadie pensaba que fuera una exageración, porque bastaba con mirarlo a los ojos para darse cuenta de que había algo allí que trascendía lo común. La rutina familiar también cambió. Sin que él nos impusiera nada, empezamos a orar más, a agradecer más, a escuchar más. Había una atmósfera diferente a su alrededor, algo que inspiraba transformación, que nos impulsaba a querer ser mejores. No por obligación, sino contagioso. Incluso los miembros más escépticos de la familia se callaban cuando él empezaba a hablar de Dios. No había adoctrinamiento ni largos discursos. Solo una presencia que comunicaba la verdad. Una espiritualidad vivida con sencillez, pero con un poder que derribaba cualquier resistencia. Y nunca compartió los detalles de lo que experimentó durante los años que estuvo lejos. Nunca habló de batallas, de sangre, de dolor. Pero sí habló, a veces, de luz, de encuentros que no eran de este mundo, de voces que lo consolaron, de manos invisibles que lo sostuvieron cuando todo parecía perdido. Dijo que había aprendido a escuchar lo que el silencio revela, y que, en el fondo, el cielo susurra a quienes aprenden a guardar silencio en su interior. Empezamos a notar pequeñas cosas que sucedían a su alrededor. Cosas difíciles de explicar. Enfermos que se sentían mejor después de una visita. Niños agitados, que se calmaban con solo sentarse a su lado. Parejas en crisis que, tras hablar con él, volvían a casa más cerca. Nunca presumía de nada de esto. De hecho, parecía ajeno a la admiración que despertaba. Simplemente sonreía y decía, «Es Dios, estoy cerca». Esta mentalidad suya, de entrega, desapego, de escucha profunda, cambió nuestra forma de ver la vida. No parecía preocuparse por el tiempo, el futuro, ni el ajetreo del mundo. Cada gesto suyo parecía estar cargado de intención, de reverencia por el presente. Y esto era contagioso. Empezamos a vivir con más calma, a escucharnos más, a prestar atención a lo que realmente importa. Y sin darnos cuenta, se convirtió en una especie de guía silencioso. Alguien que, sin preguntar, nos enseñó a buscar lo eterno en lo fugaz. Lo dijo con tanta seguridad que incluso quienes lo oían por primera vez se detuvieron a reflexionar. No era exageración ni nostalgia disfrazada de esperanza. Era convicción. La convicción de quien conoce profundamente a otra persona y sabe cuándo algo profundo ha cambiado. Volvió de la guerra con cara de santo, repetía mi abuela, y era imposible no sentir un escalofrío al oírlo. No por miedo, sino por esa rara sensación de encontrarse ante algo que desafía toda explicación humana. Era más que apariencia, era más que palabras bonitas, era la forma en que ocupaba el espacio, como si llevara consigo una luz que no venía de este mundo. Mi abuela nunca fue una mujer de exageraciones, siempre fue práctica, firme y con los pies en la tierra. Pero cuando hablaba de él tras su regreso, era como si estuviera relatando algo sagrado. Su mirada ya no era la misma. No era la misma mirada que se había ido. Era profunda, apacible. Había algo allí que me recordaba a los ángeles que veía en las estatuas de las iglesias. No por su belleza, sino por una pureza inexplicable. Dijo que a veces se despertaba en mitad de la noche y lo encontraba arrodillado a los pies de su cama, rezando. Y no era solo rezar. Era como si estuviera en contacto con otra realidad, como si le hablara a alguien presente, aunque invisible a nuestros ojos. Había momentos en que se detenía, miraba al horizonte y decía cosas que parecían venir de otro lugar. No eran frases comunes, de esas que uno saca de un libro o de un discurso ensayado. Eran palabras que nos traspasaban. Una vez, con la mirada fija en el cielo, le oí decir, «La paz no se encuentra donde no hay dolor. Nace de quienes han aprendido a amar en medio del sufrimiento». Y entonces se quedó en silencio, como esperando una respuesta. Su nueva presencia en la casa incluso moldeó el ambiente. Las discusiones se calmaron. El ajetreo se hizo más lento. Era como si una especie de reverencia natural se hubiera instalado en él. No la exigía, simplemente era. Y lo que era tenía una influencia que transformaba todo a su alrededor. La fe de mi abuela, ya fuerte, se profundizó aún más. Dijo que el hombre que regresó era el mismo por fuera, pero por dentro, no. Era alguien
tocado por un propósito mayor. Habla como si hubiera visto la otra cara de la vida, comentó, con una mezcla de anhelo y admiración en los ojos. Lo más curioso es que nunca intentó convencer a nadie de nada. Nunca se puso como ejemplo. Nunca habló de la religión como una imposición, pero su presencia era un testigo. Hablaba con gestos, enseñaba con silencio, y cuando decía algo sobre Dios, era como si no transmitiera una idea, sino que revelara una verdad que ya estaba en nosotros y que, al escucharla, simplemente despertaba. Su transformación tuvo un impacto tan profundo que, poco a poco, amigos y vecinos empezaron a venir a casa solo para escuchar sus palabras. Algunos traían preguntas, otros buscaban consuelo, y otros simplemente se sentaban allí, cerca de él, en silencio. Parecía que el simple hecho de estar cerca bastaba para sentir algo diferente. No curaba a nadie con las manos, pero muchos se marchaban sintiéndose más ligeros, más seguros de lo que tenían que hacer. Y mi abuela, siempre observadora, decía: no solo regresó de la guerra, regresó con una misión. Y esta misión parecía no tener principio, medio ni fin. Era una presencia constante, una forma de vida que traía sanación, incluso sin intención explícita. Era como si hubiera superado el dolor y hubiera regresado con respuestas. Pero no respuestas prefabricadas, respuestas que solo aparecen cuando el alma se abre, cuando el espíritu es transformado por el fuego de la prueba y regresa bañado en misericordia. En días más privados, cuando estábamos solos, nos contaba de un momento, en plena guerra, en el que estuvo seguro de que iba a morir. Estaba rodeado, sin salida, sin fuerzas, y allí, en ese límite entre el fin y el misterio, sintió una presencia tan fuerte que no se podía explicar. Decía que lo envolvió una luz, una paz, y que oyó algo que no era una voz, sino comprensión, algo que le decía: todavía no, tienes que volver. Y entonces, contra toda lógica, sobrevivió. Nunca entró en mi enemicentos y muchos detalles más allá de eso. No porque no quisiera, sino porque parecía que las palabras no podían expresar lo que experimentó. Y quizás fue así. Algunas experiencias son tan sagradas que no se pueden expresar con palabras comunes. Solo se pueden presenciar en la forma de vida de quienes las vivieron. Y eso fue lo que hizo. Dio testimonio con su vida. Mi abuela solía decir que era como vivir con alguien que ya había cruzado la eternidad y regresado con un mensaje. Lloró al decir esto. Pero fue un llanto de gratitud, porque no solo tenía a su esposo de vuelta, tenía un don divino en su hogar. Alguien que le recordaba, cada día, que Dios todavía habla, y a veces habla a través de personas comunes, transformadas por circunstancias inusuales. Era curioso observar lo que sucedía cuando alguien nuevo se acercaba. No hacía falta mucho. Una conversación rápida en la puerta, un apretón de manos en el mercado, o incluso un silencio compartido en un banco del parque, bastaban. La gente se iba, diferente. A veces con un brillo en los ojos, otras enjugándose discretamente una lágrima. No era drama. Era algo más profundo. Como si ese breve encuentro despertara en ellos una verdad que había estado latente, olvidada en medio del ajetreo de la vida. Y esto no provenía de discursos, frases prefabricadas ni consejos directos. Era presencia, era entrega, era fe encarnada en la sencillez. Hubo una vez que un hombre extraño llegó a casa de mi abuela, un hombre mayor, con aspecto cansado, la ropa de alguien que había venido de lejos y un corazón visiblemente apesadumbrado. Dijo que solo estaba de paso, que había oído hablar de un hombre diferente que vivía allí y que no sabía exactamente por qué, pero sentía la necesidad de verlo. Mi abuelo se fue, tranquilo como siempre, y los dos se sentaron en el pequeño banco de madera del porche. Permanecieron allí durante casi una hora, sin prisas, en silencio. Pocas palabras. Cuando el hombre se levantó, parecía otro hombre. Abrazó a mi abuelo, lloró descaradamente y simplemente dijo: gracias. Creí que estaba solo. Este tipo de cosas empezaron a ocurrir con más frecuencia. Era como si su testimonio resonara más allá de lo que podíamos ver. Viejos amigos que volvían solo para charlar. Jóvenes del barrio que,
En lugar de buscar respuestas en los lugares de siempre, venían a sentarse a la mesa de la cocina a escuchar historias de fe, de dolor superado, de coraje silencioso. Y mi abuelo nunca se erigió en maestro. Escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando decía algo era como si nos conmoviera directamente. Sin juicios, sin presiones. Solo verdad. Una verdad que venía de la experiencia. De ese intenso viaje que llevaba en la mirada. Una mezcla de guerra y cielo. Incluso aquellos sin fe se conmovieron. No soy religioso, pero hay algo en este hombre que me da paz. Dijo una vez un vecino, conocido por ser duro, escéptico y siempre con una palabra en la punta de la lengua. Después de pasar una tarde ayudando a mi abuelo a desherbar el jardín, se fue sintiéndose diferente. Dejó de beber por un tiempo. Empezó a cuidar a su esposa con más cariño. Y cuando le preguntaban qué había pasado, decía, «Fue solo una conversación, pero parece que veo el mundo de otra manera después de ese día». No hubo milagros evidentes, nada espectacular. Pero sí hubo transformación, una especie de milagro silencioso, ocurriendo en lo más profundo de nuestro ser. Y eso es quizás aún más poderoso, porque no fue impuesto, no exigió una fe ciega. Fue una fe que se ofreció como una invitación, y quienes aceptaron se encontraron a sí mismos. Como si Dios susurrara allí, a través de la vida de un hombre sencillo, moldeado por el sufrimiento, pero no endurecido por él. Mi abuela decía que la guerra no le destruyó el corazón, sino que lo purificó. Y lo entendí. Porque lo que transmitía no era solo experiencia, era una espiritualidad viva, encarnada en la vida cotidiana. Cuidaba las plantas como si rezara, preparaba el desayuno como si ofreciera una bendición. Abrazaba a sus nietos como si los bendijera con un gesto. Y todo el que pasaba por esta casa se iba con un poco de esa paz que parecía extenderse por las paredes, por el jardín, a través de los gestos más sencillos. Nunca quiso ser visto como diferente. Nunca se consideró un santo ni especial. Era humilde, reservado, incluso tímido. Pero quienes lo conocieron lo sabían. Ese hombre llevaba algo que no era solo suyo, algo que trascendía la lógica, una presencia que transformaba los entornos, que hacía dudar incluso a los más escépticos de su propia incredulidad. Era la clase de luz que no se impone, pero que tampoco se puede ignorar. Tras tantos años viviendo entre nosotros, presenciando esta silenciosa transformación, había un secreto que mi abuelo nunca reveló con palabras claras. Algo oculto entre las líneas de su mirada, en sus largos silencios y en las pocas veces que, a solas, susurraba frases que parecían acertijos. Durante las noches de oración, cuando la casa ya estaba sumida en el silencio, era frecuente oírle murmurar, algo que parecía no dirigirse a nadie en particular, pero que tenía un peso enorme, una verdad oculta que nadie en aquel entonces estaba preparado para comprender. Vi su mano. Estas palabras, tan sencillas pero a la vez tan profundas, resonaron en la tenue luz de la habitación. Palabras pronunciadas en un tono casi reverente, como si hubiera presenciado algo que trascendía el tiempo y el espacio, algo que pocos ojos humanos podían ver. Y luego, en otras ocasiones, llegaba una frase que hacía que todos se detuvieran a escuchar, incluso en silencio, como si respirar dependiera de ello. No todos regresan. Algunos regresan diferentes porque fueron elegidos. Nunca supimos exactamente qué quiso decir con eso, pero con el tiempo se hizo evidente que estas palabras contenían la esencia de la transformación que había experimentado. No fue solo su cuerpo el que sufrió en la guerra. No fue solo el miedo ni la añoranza lo que lo cambió. Fue algo más profundo, una experiencia que trascendió el dolor físico y el trauma psicológico, una especie de encuentro con lo divino que cambió el alma para siempre. Esta verdad oculta, que mantuvo en secreto, moldeó toda su mentalidad y su visión del mundo tras su regreso. Fue como si hubiera cruzado una frontera invisible, una delgada línea entre la vida tal como la conocemos y una realidad mayor que pocos tienen el privilegio de alcanzar. Regresó con una misión no declarada, una presencia que impactó todo a su alrededor, pero que nunca explicó en detalle, quizás porque ni siquiera él mismo podía expresar con palabras lo que había experimentado. El cambio fue una transformación completa, que afectó no solo a él, sino a todo nuestro círculo familiar y a la comunidad que lo rodeaba. Era como si llevara un trocito de cielo en la mirada,
una luz interior que nunca se apagaba ni siquiera ante las adversidades más duras. Y fue esta luz la que dio esperanza y fuerza a muchos, especialmente a mi abuela, quien durante todos esos años de silencio y dolor mantuvo viva su fe, creyendo que algo mejor estaba por venir. Sin embargo, más que el cambio visible, lo que más nos intrigó fue esta dualidad entre el hombre que conocíamos y el ser en el que parecía haberse convertido. Era una especie de paradoja. Estaba allí, presente, pero también parecía distante, como si viviera en dos mundos a la vez. Esta complejidad se reflejaba en su forma de relacionarse con la vida y las personas, una mezcla de profunda serenidad y una serena intensidad que desafiaba toda explicación racional. Su camino, aunque marcado por la guerra, fue mucho más allá de las batallas físicas. Fue una lucha interna, una decisión espiritual que lo llevó a descubrir un nuevo propósito y una nueva forma de ser. Esta transformación sacudió la esencia misma de su mente y su corazón, haciéndole apreciar cosas que antes parecían secundarias, como el silencio, la oración y la sencillez de la vida cotidiana. Y el impacto de esto no se limitó a nuestra familia. Amigos, vecinos e incluso desconocidos comenzaron a notar un cambio radical en su presencia. El aura de paz y sabiduría serena que emanaba de él transformaba cualquier ambiente, creando un espacio donde lo imposible parecía posible, y la esperanza se renovaba incluso en los momentos más oscuros. No necesitaba palabras para convencer a nadie. Su vida ya era un sermón silencioso, un testimonio vivo de lo que había vivido en aquellas tierras lejanas. Lo que llevaba dentro era un secreto que desafiaba cualquier explicación racional, una invitación a repensar nuestras propias creencias y abrirnos a la posibilidad de que algo más grande esté obrando en nuestras vidas. Esta experiencia revela la historia tras bambalinas de un viaje espiritual que no aparece en los libros de historia, pero que está presente en pequeños gestos, decisiones silenciosas y revelaciones que solo el tiempo puede revelar. Y aún con este aura de misterio, nunca se distanció de la humanidad. Al contrario, fue precisamente esta profunda conexión con la humanidad lo que hizo que su transformación fuera tan impactante. Fue la combinación de humildad y santidad lo que lo hizo único, un puente entre lo ordinario y lo extraordinario. Hoy, al reflexionar sobre todo esto, comprendo que esta historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación a que cada uno de nosotros reflexione sobre los cambios que ocurren en nuestras vidas, a menudo, sin darnos cuenta. La mentalidad que elegimos, las decisiones que tomamos ante los desafíos y la fe que cultivamos en medio de las tormentas tienen el poder de transformar no solo a nosotros mismos, sino también a todo nuestro entorno. Comenta allí. Eso tiene sentido para mí. Lo que ocurrió en esa casa tras el regreso de mi abuelo de la guerra fue algo inexplicable solo con palabras o lógica. La fe que portaba, esa fe que parecía forjada en la batalla, en las noches frías, en la soledad de campos lejanos, empezó a extenderse como un fuego silencioso pero poderoso, transformando cada rincón de aquel hogar. No era una fe cualquiera. Era una presencia viva, un impacto real que transformaba el ambiente, fortalecía corazones y unía generaciones. Mi abuela, que durante años vivió entre la esperanza y el dolor de la ausencia, decía que regresó distinto. Sí, pero no solo en lo visible, en su rostro curtido o en su mirada profunda. Lo que traía consigo era algo del cielo, un regalo que cambiaría su vida para siempre y que de alguna manera bendeciría a toda nuestra familia. Sus hijos, mis tíos, empezaron a notar este cambio en la figura paterna, quien antes había sido más reservado, quizás incluso emocionalmente ausente debido a la guerra, pero que ahora irradiaba una calma inquebrantable y una confianza casi sobrenatural. Era una fe que se manifestaba no en palabras grandilocuentes ni discursos apasionados, sino en gestos sencillos y genuinos. La oración silenciosa, el cuidado del hogar, la atención en las pequeñas decisiones cotidianas y, sobre todo, la forma en que escuchaba y acogía los problemas y sueños de sus hijos y nietos. Este impacto fue arraigando poco a poco en la familia, una transformación que fortaleció incluso a quienes no podían explicar lo que estaba sucediendo. Mis primos, que eran niños en aquel entonces, hablaban de cómo sentían su presencia como una especie de escudo invisible. Cuando surgían conflictos o dudas,
Era en su compañía donde encontraban paz. Nunca se impuso como una autoridad severa, sino que poseía una sabiduría que emanaba del alma y llegaba directamente a la esencia de las personas. La fe que traía no era solo una creencia para él, era una fuerza que fluía e inspiraba a todos a su alrededor, una mentalidad de esperanza y perseverancia que no dependía de circunstancias externas, sino de algo mucho mayor. El impacto fue palpable y comenzó a transformar la dinámica misma del hogar, haciendo del amor y la fe los cimientos más sólidos de esa historia familiar. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, siempre decía que el mayor milagro que podía reconocer no era que hubiera sobrevivido a la guerra, sino cómo regresó, con rostro de santo, como ella lo llamaba. No porque se hubiera vuelto perfecto, sino porque llevaba consigo una luz que iluminaba incluso los días más oscuros. Veía en él no solo al esposo que amaba, sino a un hombre tocado por algo divino, alguien elegido para traernos a todos un silencioso mensaje de esperanza. Esta fe que él encarnaba era como un ancla firme en medio de las tormentas de la vida, una invitación a creer que lo imposible puede suceder, incluso cuando todo parece perdido. Con el tiempo, esta transformación comenzó a repercutir más allá de la familia. Amigos cercanos, vecinos e incluso desconocidos que se cruzaron en nuestro camino sintieron el impacto de esa fe. Fue como si su testimonio tuviera un efecto dominó, difundiendo una energía positiva y empoderadora que llegó a lugares que jamás hubiéramos imaginado. Esto cambió la forma en que la gente veía no solo a mi abuelo, sino a todo nuestro clan, creando una especie de legado espiritual que aún resuena hoy en las historias que contamos y los valores que cultivamos. Lo que me impresiona hasta el día de hoy es cómo esta fe no se limitó a momentos de oración o reuniones religiosas tradicionales, sino que se manifestó en la vida práctica, en la simple vida cotidiana. Fue una transformación profunda que se tradujo en actitudes, elecciones y decisiones que reflejaron una nueva forma de ver el mundo. Este viaje espiritual, marcado por el dolor de la ausencia y el milagro del regreso, moldeó no solo a un hombre, sino a toda una familia, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de renovarse y abrirse al misterio que existe más allá de lo visible. Cuando pienso en la transformación que experimentó mi abuelo, reflexiono sobre cómo la vida se compone de batallas, algunas visibles, que todos conocen, como la guerra, y otras mucho más silenciosas, internas, aquellas que no salen en las noticias, pero que llevamos en el corazón a diario. Y si este cambio profundo, este impacto aparentemente sobrenatural, ocurriera no solo en los campos de batalla, sino también en nuestro interior. En guerras invisibles, libradas entre el miedo y la valentía, la duda y la fe, la pérdida y la esperanza. Ahí reside el verdadero camino de la transformación, ese que no llama la atención, pero que puede cambiarlo todo. La fe que mi abuelo trajo de la guerra, con el rostro iluminado por un santo, no era solo un milagro lejano e inaccesible. Era una verdad oculta, una señal de que pueden ocurrir cambios radicales y profundos incluso donde nadie los espera. Y lo más sorprendente es que estos cambios no requieren grandes espectáculos, luces ni señales visibles. A menudo, los milagros llegan de forma sencilla y silenciosa, entrando por la puerta de la sala, en la forma de alguien a quien amamos. Alguien que parece diferente, pero conserva su esencia más pura y auténtica. Es en esta normalidad transformada donde reside el poder de la fe y la esperanza, la que conmueve y cambia la mentalidad de toda una familia, o incluso de toda una comunidad. La verdad es que nadie es inmune a las dificultades de la vida, ya sean externas o internas. Cada uno de nosotros lleva cicatrices, dudas, miedos, pero también una fuerza invisible que puede despertarse cuando menos lo esperamos. El camino de la fe, como el de mi abuelo, es prueba de que podemos transformarnos, sin importar lo que hayamos vivido o lo difíciles que parezcan las circunstancias. Esta transformación comienza con una decisión, la decisión de creer, de abrir nuestros corazones al misterio, de permitir que una fuerza mayor actúe en nuestro interior. Y a menudo, esta decisión es el punto de inflexión para un cambio profundo y duradero. Es curioso pensar que, en el fondo, todo gran milagro es una combinación de elementos invisibles: fe, perseverancia, amor
Y sobre todo, la valentía de dejarse tocar por lo desconocido. La presencia de mi abuelo después de la guerra fue una invitación a esa misma valentía. Una invitación a mirar hacia adentro y reconocer que, incluso cuando todo parece perdido, existe una transformación posible que puede hacernos resurgir de las cenizas. Es un llamado a ver más allá de la superficie y a comprender el impacto que un cambio interior puede tener, no solo en nuestras vidas, sino también en quienes nos rodean. Este proceso de transformación nos reta a repensar nuestra mentalidad sobre lo que significa luchar y ganar. No se trata solo de sobrevivir a las batallas externas, sino, sobre todo, de superar los conflictos internos, las dudas y las heridas invisibles que cargamos en silencio. Es al lograr estas pequeñas pero poderosas victorias que encontramos la verdadera paz y el sentido para seguir adelante. Y es ahí donde la fe se convierte en el ancla que nos mantiene, firmes, incluso cuando las tormentas parecen interminables. Mi abuela siempre decía que el mayor regalo que recibió fue esta fe renovada, esta presencia que mi abuelo trajo del otro lado, una energía que iluminó el hogar y el corazón de cada persona. Este legado que dejó, silencioso y transformador, es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la apariencia, sino en la esencia de lo que llevamos dentro. Es una invitación para que cada uno de nosotros mire sus propias luchas, internas o externas, con esperanza y confianza. ¿Y si esta misma transformación que le ocurrió a mi abuelo le pudiera ocurrir a cualquiera? Si cada uno de nosotros pudiera reconocer que las mayores guerras son las que se libran en nuestro interior, y que la sanación y el verdadero cambio comienzan allí, en el corazón, la mente y el alma. Esta es la reflexión que les dejo hoy. El camino de la fe es continuo, lleno de decisiones que moldean nuestro destino, lleno de verdades ocultas que esperan ser reveladas. Es un camino de luces y sombras, de miedo y valentía, que nos desafía a crecer y a renovarnos constantemente. Al analizar tu propia vida, ¿qué luchas internas esperan ser transformadas? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu mentalidad para que la fe se convierta en una fuerza capaz de transformar tu vida diaria? Estas son preguntas poderosas que nos llevan a una reflexión profunda y necesaria. La invitación es a no rendirnos, a seguir creyendo en la posibilidad de un milagro silencioso, que ocurre cuando dejamos que la esperanza y la fe guíen nuestros pasos. Este es un viaje que no termina con historias de guerra ni milagros sobrenaturales. Está presente en cada decisión que tomamos, en cada momento en que elegimos creer que podemos ser más, que podemos cambiar. El verdadero milagro reside en la valentía de seguir adelante, en buscar una transformación interior que se refleje en el mundo que nos rodea. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por compartir este momento conmigo. Es increíble poder compartir estas historias que van más allá de lo visible, que nos llegan al alma y nos invitan a reflexionar sobre el poder de la fe y las transformaciones silenciosas que ocurren en nuestras vidas. Si este contenido te conmovió de alguna manera, una forma sencilla de continuar este viaje conmigo es suscribiéndote al canal. Así, no te perderás ninguna de estas historias que traen esperanza y nos muestran que los milagros pueden surgir incluso en los lugares más inesperados. Y por supuesto, si sentiste esta conexión durante el video, deja un comentario abajo con una frase como «Estoy contigo hasta el final» o «Este mensaje era para mí». Saber que estás aquí, viviendo este viaje juntos, marca la diferencia y fortalece esta comunidad que estamos construyendo con tanto amor y respeto. También vale la pena dejar un me gusta. Es un gesto sencillo, pero demuestra que la historia realmente te llegó, que tuvo sentido, que aportó algo nuevo a tu día. Y antes de irte, echa un vistazo aquí. Hay un video que complementa exactamente lo que acabamos de comentar, un tema que te ayudará a profundizar aún más en esta transformación y el poder de la fe. Haz clic ahí y sígueme. Será genial que me sigas. Nos vemos no próximo.